pero vamos a estar hablando de la comunicación. De la comunicación y de la influencia que tiene. En este ¿Qué caso, tan importante es la comunicación en estos días también? tal cual. Y la falta de la misma. Sí, en este caso estamos en comunicación con Juan Ordeix. ¿Cómo estás, Gabriela? Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo muy bien, gracias. Bueno, primero por atendernos y queríamos preguntarte para comenzar de qué se trata la comunicación de alta influencia, que ya sacas tu libro, porque lo que llegamos a leer es que, muy resumidamente, ¿no? Tiene que ver con desde cómo influye la influencia, ya sea para temas administrativos, para ventas, en una relación en cuanto a la comunicación de una persona y la otra. ¿Qué nos puedes adelantar? A ver, yo te cuento. El libro que publiqué, que salió hace poquitos días, se llama Comunicación de Alta Influencia, y que lo que yo explico son herramientas en las cuales uno las puede utilizar para conseguir mejores resultados. Es decir, uno puede preguntar o pedir algo de una manera y conseguir un resultado, cambiar algunas palabritas y conseguir otro resultado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas herramientas que yo puedo tener? ¿Qué recursos de comunicación puedo utilizar para conseguir, en definitiva, lo que quiero? Y lo que quiero puede ser que me hagan un favor, pedir un aumento de sueldo, cómo comunicar una emergencia, cómo conseguir salir con alguien un sábado a la noche, en fin, cualquier cosa que uno quiera, bueno, la comunicación la utiliza uno todo el tiempo, para todas las negociaciones de la vida, ¿no? Entonces, yo te voy a decir, mira, si te parece te doy un ejemplo para que se entienda bien lo que estamos hablando. Sí, a ver. Dale. A ver, son herramientas persuasivas. ¿Esto qué quiere decir? Mira, cuando yo entregué mi primer libro a la editorial, porque este es el segundo, cuando entregué el primer libro a la editorial, le preguntó al director comercial, digo, ¿a cuánto vas a vender mi libro? ¿No? Porque yo no sabía. Entonces, eso fue hace 4 años, y entonces él me dice, mira, va a salir a la venta en 200 pesos. Entonces, en ese momento a mí me pareció muy caro. Le digo, me parece muy caro mi libro a 200 pesos. Y el director comercial de la editorial me dijo, mira, hoy lavé el auto y me cobraron 180. ¿Te parece caro tu libro 200? Le digo, la verdad que me parece un regalo. Le digo, aumentalo, ¿no? Es decir, un pequeño cambio en la comunicación, el comparando mi libro con otra cosa, me hizo cambiar mi parecer. Claro. Lo que a priori me parecía caro, me pasó a parecer barato, ¿no? Entonces, esto es lo que yo describo, herramientas comunicacionales que te pueden servir para cualquier negociación de la vida, y por supuesto, si te dedicas a ventas, bueno, más todavía, ¿no? Claro. Hola, ¿qué tal, Juan? Te saluda Kimei. ¿Qué tal, Kimei? Todo bien. Bueno, yo me quiero remontar un poco a lo que fue el origen, ese primer impulso que te llevó a escribir tu libro. ¿Qué fue? ¿Una experiencia personal que vos viviste, que vos sufriste, no sé, que alguien se comunicó de mala manera con vos y en base a eso y a tus investigaciones lo llevaste a cabo? No, mira, yo tengo una combinación de dos profesiones que aparentemente muy distintas, pero por ahí no lo son tanto. Por un lado soy licenciado en administración, pero a la vez soy mentalista, ¿no? Hago estos juegos de entretenimiento donde genero la ilusión de que estoy adivinando el pensamiento, ¿no? Y la verdad es que para lograr eso, no es que yo tengo un poder, sino que utilizo técnicas, ¿no? O sea, yo planto una idea, si querés, en la mente del otro para luego preguntarle algo y generar la ilusión de que lo estoy adivinando, ¿no? Entonces, hace muchos años ya me pareció que yo tenía que traducir estas técnicas que utilizo para el entretenimiento para que se puedan utilizar en la vida personal de cada uno, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo hago en el libro es traducir estas técnicas que yo utilizo para mis shows y para mis eventos y demás, para que puedan ser utilizadas por todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son, la pregunta del millón, ¿no? Estas técnicas que utilizas? Porque, por ejemplo, en tu página, yo estuve mirando el video que estás con Jorge Lanata, en el que le haces elegir un libro, que se memoriza una palabra, y ahí lo vas llevando eso, y después resulta que vos escribís en la hoja que tenés la palabra relacionada a lo que Jorge había pensado sin decírtelo. ¿Cómo es qué técnica utilizás o utilizaste en ese momento para poder hacerlo? ¿Tiene que ver con la personalidad? ¿Tiene que ver con qué? Mira, lo primero que tengo para decirte es que Jorge Lanata es
bastante difícil, es decir, fue como un desafío muy grande, ¿no? Claro. Porque es una persona hiper preparada, inteligente y demás, ¿no? Pero lo que yo utilizo son técnicas de persuasión, es decir, la gente, la audiencia piensa que libremente va a elegir algo y en realidad esa elección tuvo algún tipo de condicionamiento, ¿no? Entonces, condicionamiento psicológico me refiero, porque en definitiva lo que yo hago es una combinación entre principios de ilusionismo y principios psicológicos, en las cuales yo aparentemente, vos elegiste libremente una ciudad o un número y demás, pero en realidad yo fui quien te hizo elegir eso, ¿entendés? Claro. Entonces, eso es lo que yo hago. Ahora, yo no pretendo explicar eso en el libro porque es algo como muy complejo y muy técnico, Sí. pero lo que sí hago es explicar cómo se pueden utilizar estas mismas herramientas que utilizan los ilusionistas o los mentalistas Para para la que cada uno las comunicación. pueda utilizar en la vida personal y profesional. Claro, es decir, vos querés ir a ver una película, tu novio, tu marido o que tu pareja, quien sea, quiere ir a ver otra. Bueno, a ver, ¿cómo puedo convencerlo, digamos, para que vayamos a ver la película que yo quiero ver, ¿no? Claro. En definitiva es aumentar las probabilidades que te digan que sí, utilizando diferentes herramientas de comunicación. Claro. Y yéndonos... ¿A ustedes les Sí. pasó? ¿No les pasa que de repente alguien les pide algo y tienen una respuesta y de repente lo pidió otra persona lo mismo, pero lo pidió de otra manera y entonces uno termina accediendo? Mil Sí, veces. Los modos tienen mucho que ver. A mí con los productores de televisión y de radio, por ejemplo, me pasa. Matías me atendió también, me convenció. Hay otros que, claro, Claro. hay otros que no, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre una manera de comunicar y otra, ¿no? Ahora, sácame una duda, Juan. Una vez me habían dicho que para decir una mala noticia que hay que elegir un momento del día, que tiene que ser a la mañana, a la noche. ¿Es verdad eso? Porque vos en tu libro también hablas de cómo comunicar problemas de la vida cotidiana. Sí, yo lo que te diría es lo siguiente, mira, si podés evitar comunicar malas noticias, Y evitalo, claro. ¿no? Eso es lo primero. Eso como primera opción. Claro. Eso es lo primero. Ahora, que la comunique otro, qué sé yo, que tengo que ser yo. Bueno, eso es lo primero. Ahora, imagínate que yo tengo que sí o sí comunicar una mala noticia, Sí. ¿no? Entonces, lo que yo presento es una adaptación de una suerte de protocolo que tienen los médicos. Viste que hay médicos, sobre todo algunas especialidades de oncología, que todo el tiempo tienen que estar dando como noticias que Claro. son muy traumáticas para el otro, ¿no? Entonces, en lugar de pensar cada vez cómo se lo digo, se ha armado como un protocolo con unos pasos a tener en cuenta a la hora de comunicar una mala noticia. Entonces yo hago una traducción de ese protocolo y cómo uno la podría utilizar en su vida personal, ¿no? Entonces, describo cómo uno debería utilizarla, entre otras cosas, tener en cuenta que siempre que uno da una mala noticia a la otra persona, siempre se va a acordar el momento, el lugar en el que la recibió. Sí, Si uno total. piensa, ¿no? En su vida, alguna vez que le han dado una muy mala noticia, uno recuerda dónde estaba, con quién estaba, el lugar, ¿no? Sí. Entonces, no es menor elegir esto porque la otra persona se lo va a recordar a lo largo de toda su vida, ¿no? Claro. ¿Dónde va a ser esta mala noticia? Después, evitar cualquier tipo de comunicación moderna. Para una mala noticia es el mano a mano, no es Claro. el WhatsApp, no es vamos a sacar una noticia que no sea tan traumática, por ejemplo, no sé, qué sé yo, que no sea trágica, es decir, te echan de tu trabajo. Claro, sí, Bueno, sí, que sí. no te echen con un WhatsApp, ¿me entendés? Claro. Porque eso sí que puede llegar a ser un trauma mucho mayor que te hable la persona de recursos humanos y te diga, bueno, cuáles son tus opciones, cuáles son tus... es decir, yo, en definitiva, ponerse un poco en el lugar del otro, desarrollar la empatía, y yo doy algunos pasos precisos para que esa mala noticia no sea Tan aún peor, mala. digamos. Claro, ¿viste? Es muy bueno, me gusta, me atrapa mucho. Bueno, Sí, bueno. y además- ¿Podés Sí. leer no sé si, qué sé yo, los jefes ahí de la radio, pero hay uno del aumento de sueldo que está bueno. Lo vamos a tener en cuenta. Hay una herramienta que es la de cómo pedir un aumento de sueldo que te aseguro seguir esos pasos y lo conseguís.
Ahora, ¿cómo es que vos pasaste, Juan, de administración de empresas a tener este interés por el ilusionismo, el elementalismo? ¿Cómo es que fue eso? Bueno, esos son mis padres, que son los dos economistas. Ah. Y cuando a mí me empezó a gustar el tema de la magia, me dijeron, che, buenísimo esto, pero tráeme el título. Claro. Era como una cosa que no hubo Claro. mucha negociación, mucha capacidad negociadora no tuve ahí. Ahora, después, más adelante... Después la una vez adquiriste. desarrollado esto, claro, ¿no? Después, una vez desarrollado esto, lo que hice fue combinar las dos cosas, ¿no? Y lo que ahora hago Claro. es explicar, yo trabajo para diferentes empresas y diferentes compañías, donde yo explico qué herramientas comunicacionales pueden utilizar para conseguir mejor resultado, para vender más, cómo hacer que la famosa encuesta de calidad que nos llega a todos al mail, alguien la conteste, porque Sí, ¿no? actualmente la tasa de respuesta de esas encuestas es bajísima. Entonces, bueno, cómo comunicar para conseguir eso. Entonces, Claro. trabajo, he trabajado con campañas políticas, he trabajado con capacitaciones, porque la comunicación es para todos, digamos, ¿no? Tal cual. Y después, en cuanto a la estructura del libro, ¿está ubicada de alguna manera en particular, por ejemplo, de momentos de comunicar, como decíamos recién, momentos menos traumáticos a los más traumáticos, a lo más habitual? ¿Está estructurada de alguna manera o Bueno, cómo fue? Es así. El libro, que son herramientas persuasivas, ¿no? Sí. Para aumentar las probabilidades que nos digan que sí, yo lo que hice fue estructurarlo de la siguiente manera. Primero, hago una aclaración acerca de el mentalismo, el ilusionismo, la administración y demás, porque si no uno piensa un tarotista, qué sé yo, viste, esas cosas que no tienen nada que ver con Nada lo que que yo ver, hago, ¿no? claro. Entonces, yo hago primero una aclaración. Después presento algunas herramientas donde el lector se pueda sentir identificado. Ah, yo usaba esto, pero no sabía que se llamaba así, digamos, Claro, ¿no? sí. Ah, yo esto lo uso a veces para conseguir tal cosa y no sé qué. Y lo estructuro un poco y le doy algunos tips para que pueda ser aún más efectiva esa herramienta que generalmente ya el lector utiliza, ¿no? Ujú. Después me meto en un tema que es bastante interesante, que es acerca de cómo los seres humanos tomamos decisiones, que en muchos casos no somos tan racionales como pensamos, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. pensamos que tomamos la decisión más lógica y qué sé yo, y en realidad Nada que ver. no es tan así, y cómo uno puede, entre comillas, tenerlo en cuenta o aprovecharlo a la hora de comunicar, ¿no? Después viene esa parte de la persuasión en la práctica, donde hablo de esto del aumento de sueldo, cómo pedir un favor, cómo comunicar malas noticias y demás. Y después hay una parte que es de negociación, que Claro. es bien interesante, pero no es una mesa de negociación de como si fuera una empresa, uno habla, a veces piensa de algo muy, muy sofisticado, sino que son herramientas para todas las negociaciones de la vida, ¿no? Y entonces también lo desarrollo y bueno, qué es lo que uno debería tener en cuenta y demás. Así que esa es la estructura del libro. La idea es que quien lo lea tenga herramientas para enfrentar, bueno, cualquier comunicación que quiera hacer, que en definitiva uno lo hace todo el tiempo y todos los días, ¿no? Claro. Y yendo un poco a lo que es las redes sociales, ¿tienen algún lugar preponderante en cómo vos concebís la comunicación? O sea, sacándolo de las malas noticias, ¿no? Que eso no lo comunicamos por redes, pero ¿tienen algún lugar importante? Mirá, ignorar la importancia de las redes sociales en esta era sería como casi ser como un analfabeto, digamos, una realidad en la cual, bueno, por supuesto hay que adaptar cualquier estructura comunicacional a la era de las redes sociales, ¿no? Claro, sí, sí. Eso está clarísimo, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas uno podría utilizar para comunicar a través de las redes sociales? Bueno, lo que uno tendría que ver es, bueno, ¿qué quiero comunicar, no? Claro. Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué quiero comunicar? Y en función de eso, uno puede utilizar diferentes herramientas persuasivas. En el libro hay varias, pero la idea en el fondo es, a ver, ¿a ustedes les pasó alguna vez que, a ver, por ejemplo, con tal de no pedir un aumento de sueldo, uno prefiere no pedir un aumento de sueldo porque no sabe cómo hablar, o cómo le hablo a tal persona, o cómo le pido tal cosa, o cómo le pido a tal persona y que me diga que sí? Bueno, esa es la duda que resuelve el libro, digamos, Claro. ¿no?
La verdad es genial. Yo lo voy a tener lo voy a tomar en práctica porque la verdad es que está muy bueno lo que vos contás. Y siendo un poco futuristas, digamos, ¿tenés algún proyecto en mente de acá a lo que es el año que viene? ¿Todavía estás como abocado a lo que va a pasar con el libro? Mira, ya el libro tiene 4 días y me llamaron ayer acerca de que me ponga a trabajar en el próximo. Mirá Así qué bien. que sí, ya tengo algunas ideas. Este libro es acerca de persuadir, es decir, cómo uno comunica. Parece que el libro que viene va a ser acerca de cómo percibir, cómo captar información, ¿no? Es decir, no cómo dar la información, que de esto va este libro, sino de cómo podemos captar, observar, decodificar a la persona que tenemos enfrente, que es otra de las herramientas que utilizamos los mentalistas y que también es importante utilizarlas en la vida diaria, ¿no? Entonces, parece que vamos a seguir con el tema de la comunicación, pero no la parte de la persuasión de cómo construir las frases y demás para conseguir resultados, sino de cómo captar información, ¿Cómo las cómo poder recibimos? utilizarla. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, la verdad es que muy completo. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero muy completo lo tuyo y la verdad es que te deseamos mucha suerte con el libro y lo vamos a tener en cuenta. Así que quizás en unas semanas te esté escribiendo. Bueno, muchísimas gracias por el interés, por la nota, buenísima. Y cualquier duda que tengan acerca de la comunicación, acá estoy, las puedo ayudar para poder conseguir cualquier objetivo que tengan. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu muchas tiempo. gracias y que tengas una linda tarde. Hasta luego. Bueno, igualmente, buen fin de semana. Un beso. Chao, chao. Así pasaba Juan Ordex, mentalista del libro, Comunicación de alta influencia, por el aire de que no quede en la nada. Por el aire de que no quede en la nada. Por el aire de que no